Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra primera emisión de su programa Pensamiento Crítico, con la participación de Javier Eduardo Arévalo Arango y Marta Patricia López, estudiantes del programa de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bien, Javier. Hoy vamos a hablar de que los colombianos somos poco críticos, porque no nos interesamos por los problemas que afectan nuestro entorno. Para esto nos basamos en el ensayo Percepciones sobre pensar críticamente en Colombia de la doctora Beatriz Amador Ledmes, coordinadora nacional de licenciatura en filosofía de la UNAD. Marta, antes de que empecemos a reflexionar sobre este punto, creo que es importante anotar que pensar críticamente significa comprenderse como actor y responsable de la historia, de sus contextos y su sistema de relaciones. La importancia de la construcción de un pensamiento crítico fomenta un conjunto de habilidades y formas de conocimiento donde se debe priorizar, primero, la capacidad para asumir una postura flexible frente al reconocimiento de la diferencia personal, contextual y cultural. Segundo, la reflexión como regla y principio para la acción y la toma de decisiones. Tercero, la autocrítica que fortalece el autoconocimiento, la autoestima y la apertura a los otros. Y el cuarto, el reconocimiento perspectivo de su conocimiento y sus juicios cuando se aporta a la dinámica social. El pensamiento crítico implica generar actitudes de compromiso con los contextos sociales, históricos, geográficos y culturales, donde se realiza la observación atenta, el análisis de hechos y una propuesta de alternativas de acción. Javier, es muy interesante tu apreciación de la importancia del pensamiento crítico y por eso yo defino este pensamiento como el que evalúa el conocimiento adquirido, lo analiza, repiensa con el propósito de mejorar la calidad de su pensamiento al apoderarse inherentes del acto de pensar y someterlas a estándares intelectuales. Primero, el pensamiento crítico nos enseña a pensar arribando a conclusiones, a defender posiciones en asuntos complejos. Segundo, otro punto es razonar justificadamente. En un asunto se debe identificar los puntos de vista pertinentes al asunto y darles cabida empáticamente. Pues bien, Marta, regresando a la pregunta que nos reúne, mi postura es afirmativa. Considero que realmente los colombianos somos poco críticos, ya que nos falta interés por nuestro propio contexto. Recuerdo hace unos días cuando pasó lo de los niños en Caquetá, que las noticias del deporte y la farándula eran más importantes de lo que estaba pasando al interior de nuestro país. Fueron agentes externos que permitieron que realmente nos sensibilizáramos de lo ocurrido. El problema, compañero Javier, en Colombia nos estamos acostumbrando a escuchar y ver lo que queremos y no lo concientizamos de la verdad de las situaciones. Como en el caso de los niños en Caquetá, se volvió una noticia importante porque el presidente Santos se interesó por ella. En mi opinión, la deficiencia viene de los colegios, porque el aprendizaje es acumular conocimientos y no se forman personas capaces de analizar y ser objetivas frente a una situación. Ahora, Marta, mi pensar con respecto a que no seamos críticos no es de que seamos malas personas, sino más bien es un problema cultural y de falta de educación, como tú lo decías hace un momento. Y hoy más que nunca, donde los valores están en un segundo plano, donde no se evidencia el pensar por sí mismo, el pensar en el lugar del otro y por ende ser consecuentes con nuestro pensamiento, lo que manifiesta la doctora al decir que estos criterios que Kant sugiere para que podamos comprender que un individuo está ascendiendo a la mayoría de edad y por consiguiente a un pensamiento maduro, racional y objetivo. Compañero Javier, si consideramos que el pensamiento crítico es un proceso que se caracteriza por un esfuerzo honesto de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de evidencias que puede ser explicado o justificado a partir de evidencias y de consideraciones contextuales y de criterios en los que tiene como resultado la conclusión. Si se implementara en los colegios desde pequeño la formación en la formación
formación académica se forjaría la autonomía en el aprendizaje. ¿No te parece, compañero? Sí, me parece. Marta, pero en Colombia somos malos críticos tanto para formularlas como para recibirlas. El pensamiento libre en Colombia resulta costoso para quienes lo ejercen y lo expresan de manera pública, tanto en los ámbitos políticos, sociales, pero también en los académicos. Estamos en una sociedad que las palabras pueden ser peligrosas para la propia integridad. Ejemplo de esto fue el caso de Jaime Garzón, el de tantos dirigentes sindicalistas y de algunos periodistas que son víctimas de su pensamiento crítico. Estoy de acuerdo, compañero. La toma de decisiones en una democracia es un proceso de alcanzar consenso en situaciones de grupo a través de la discusión, debate y análisis, que en Colombia solo la vemos cuando hay elecciones de presidentes o alcaldes. Se debe confrontar unas con otras en la esfera pública y todos los participantes en este discurso público deben escuchar sinceramente los argumentos de los demás, pero como ciudadanos no somos críticos y nos dejamos llevar por propuestas que creemos que nos benefician siguiendo un ideal o un partido político, que se decía que era en el pasado, pero actualmente se está viendo. Sí, muy de acuerdo, Marta. Marta, muchas gracias por tus aportes y apreciaciones. He disfrutado mucho de este espacio de discusión y de aprendizaje y como conclusión de este ejercicio queda que es la escuela la que debe generar espacios donde se permita fortalecer las habilidades para el análisis, indagación, la investigación y la formulación de puntos de vista que permitan hacer de la crítica un verdadero ejercicio de transformación de nuestra sociedad. ¿Aló? ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, compañero, te agradezco por los aportes y es bueno conocer los diferentes puntos de vista para enriquecer nuestro aprendizaje. Mi conclusión en la formación que estamos recibiendo como docentes es de suma importancia implementar métodos de aprendizaje activos como debates donde el estudiante desarrolla su autonomía para solucionar problemáticas de manera crítica. Muchas gracias, Marta. Nos vemos en una próxima edición. Lo mismo, compañero Javier, que esté muy bien.